El 30 de septiembre de 1999, a las 10:35 de la mañana, en la planta de reciclaje de combustible nuclear de Tokai, en la localidad de Tokaimura, prefectura de Ibaraki, Japón, se produjo un accidente en el cual Hisashi Ouchi, un operario de la planta, recibiría el mayor nivel de radiación de la historia. Lo que padeció durante los siguientes 83 días fue un verdadero infierno. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Hisashi Ouchi y Masato Shinohara, dos operarios de la central, se encontraban vertiendo polvo de óxido de uranio en ácido nítrico en un tanque de sedimentación. Por norma general, las medidas de prevención de riesgos laborales obligaban a no usar recipientes que pudieran contener una masa mayor de la masa crítica recomendable, que en dicho cometido eran de 2.3 kilogramos de material. Ellos usaron baldes más grandes, sin medir, y llegaron a aplicar 16 kilos de uranio. En un momento, la cantidad vertida generó que la reacción en cadena de la fisión nuclear se volviera autosuficiente, emitiendo neutrones y radiación gamma. Hisashi Ouchi se encontraba junto al tanque, Masato Shinohara se encontraba junto a una plataforma y un tercer empleado y supervisor, Yutaka Yakukawa, se encontraba en su escritorio a unos 4 metros de la zona crítica. Tras un destello azul, sonaron las alarmas de radiación gamma, y los dos técnicos no tardaron en sentir dolor, náuseas, dificultad para respirar y otros problemas médicos. Aunque los operarios lograron parar la reacción tras 20 horas, para Hisashi Ouchi y Masato Shinohara ya era demasiado tarde. La radiación a la que habían estado expuestos fue letal. Ouchi, que se encontraba justo sobre la gran tina donde se produjo la fisión en cadena, recibió en su anatomía una radiación miles de veces superior a la dosis media anual que puede resistir cualquier ser humano, convirtiéndose en la persona expuesta a la mayor cantidad de radiación de todos los tiempos. Y esa enorme radiactividad lo destruyó en menos de 3 meses. Para cuantificar el daño, se puede decir que la unidad con la que se mide la radiación es el milisievert, y el operario japonés de la planta nuclear absorbió en su organismo tras la fisión 17.000 milisieverts, un número terrorífico si se tiene en cuenta que los servicios de emergencia del accidente de Chernóbil de 1986 estuvieron expuestos de 100 a 500 milisieverts. El umbral de seguridad máximo de los niveles de radioactividad es de solo 50 milisieverts al año. En un primer momento, Ouchi se desmayó y fue trasladado al hospital local, luego al Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas en Chiba y finalmente al Hospital de la Universidad de Tokio. Al inicio solo tenía parches de piel enrojecida y un brazo inflamado. Hablaba y se movía con normalidad, nada de lo que se esperaría de alguien que hubiese estado en un incidente nuclear de semejante nivel. Los médicos estaban anonadados, pero pronto empezarían a aparecer en su cuerpo las terribles consecuencias de la radiación, y el aparente buen estado de salud de Ouchi se debía a la fase denominada fantasma andante, o walking ghost, que en ocasiones presentan los afectados por niveles mortales de radiación. El médico estadounidense Robert Gale, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y especialista en médula, cuyo equipo de médicos realizó intervenciones a víctimas del accidente nuclear de Chernóbil, indicó respecto a Ouchi en una rueda de prensa: "Vamos a necesitar mucho trabajo y mucha suerte para que pueda afrontar los problemas que sufrirá en las próximas semanas". Asimismo comentó que el nivel de radiación sufrido por Ouchi podría haber sido instantáneamente fatal para el 90-95% de las víctimas. Por su parte, el jefe del equipo médico, Kazuhiko Maekawa, añadió que no había protocolo para aplicarle un tratamiento adecuado, a pesar de que Japón es líder mundial en el tratamiento de afectados por la radioactividad, dados los cientos de miles de víctimas de Hiroshima y Nagasaki. Pero lo peor estaba por venir. Cuando los médicos analizaron la estructura cromosómica de Ouchi, descubrieron que se habían desintegrado, no pudiendo regenerar ninguna de sus células. Sus glóbulos blancos se habían reducido a cero, por lo que carecía de sistema inmunológico. Había recibido la misma dosis de radiación que el epicentro de la bomba atómica de Hiroshima. Tras una semana en el hospital y pese a recibir un trasplante de células periféricas donada por su hermana para intentar recuperar su sistema inmune, Ouchi comenzó a mostrar signos externos de enfermedad por radiación. Su piel comenzó a desprenderse y no podía regenerarse.
además de tener problemas para respirar y un dolor terrible, por lo que decidieron mantenerlo en coma inducido de allí en adelante. A los 18 días se descubrió que la radiación estaba matando también las células trasplantadas. A los 27 días, comenzaron a deteriorarse otras partes del cuerpo de Uchi, incluyendo sus intestinos, que no paraban de tener hemorragias. Literalmente, se desintegraron. Llegó a necesitar hasta 10 transfusiones de sangre al día, perdiendo además otros líquidos corporales a través de la inexistente piel. Para evitarlo, tuvieron que envolverlo en gasas especiales. Perdió sus uñas y era incapaz de cerrar los ojos, los cuales también sangraban. Intentaron colocarle piel artificial, pero fue entonces cuando los músculos también comenzaron a desprenderse del hueso. Tras 59 días en el hospital, su corazón se detuvo 3 veces en un espacio de solo 49 minutos. Esto dañó su cerebro y riñones, por lo que fue mantenido con vida artificialmente. Aoshi murió de un fallo multiorgánico el 21 de diciembre de 1999, tras 83 días padeciendo un verdadero infierno y con tan solo 35 años de edad. Dejó viuda y un niño pequeño. Su compañero, Shinohara, aguantó unos meses más que Uchi, pero también murió de un fallo multiorgánico después de haber recibido 10.000 milisieverts de radiación. El tercer empleado, el que se encontraba a unos metros en su escritorio, fue dado de alta tras 6 meses en el hospital. Según los informes del hecho, Aoshi y Shinohara no estaban capacitados para la realización de la mezcla de uranio enriquecido en ácido nítrico. Además, al hacer la tarea de forma manual, no tenían manera de medir cuánto de ese peligroso elemento químico debía utilizarse. Con los 16 kilos de uranio que vertieron era casi imposible que no se produjese una tragedia. A causa de este accidente, debieron tomarse medidas con unos 300.000 habitantes en un perímetro de 10 kilómetros alrededor de la planta. Los más cercanos fueron evacuados y los que estaban un poco más lejos tuvieron que encerrarse en sus hogares. Hasta que en 2011 se produjeron, a causa de un tsunami, las explosiones en la planta de Fukushima. El incidente de Tokaimura había sido el peor en la historia de la industria nuclear japonesa. 6 altos cargos de la empresa involucrada, incluido el superviviente, fueron demandados y condenados a penas de entre 2 y 3 años de cárcel por negligencia, así como el resarcimiento económico a más de 6.000 personas y varias empresas afectadas por el desastre. Las condenas dictadas se fundamentaron en el incumplimiento de las normas de seguridad y en el hecho de no haber capacitado adecuadamente en este rubro a los trabajadores. Además, les fue revocado su permiso para continuar operando en el negocio de procesamiento de uranio. Lo sucedido a Hisashi Ouchi quedará registrado como una de las muertes más dolorosas y lentas de la historia.